Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio y a través de internet. Hoy me siento muy contento, muy entusiasmado porque estamos ya en el episodio número 21 de la serie Transformación Generacional. Y este mensaje es la continuidad al mensaje número 20, obviamente al episodio número 20, con la misma temática, las fábulas contra la verdad de Dios. Vamos a hablar acerca de cómo las fábulas, las ideologías contrarias a la verdad de Dios han querido tomar auge a través de diferentes medios, plataformas, a través de diferentes esferas. Pero Dios nos llama a que tengamos un combate, a que tengamos una guerra espiritual a través de ideas. Esto es una guerra de cosmovisiones, una guerra ideológica. Entonces vamos a compartir hoy acerca de lo que está sucediendo en esta época. Hemos entrado a una época de apostasía. Estamos ante una época diferente a otras, en otros tiempos, en otras circunstancias. Y definitivamente lo que está aconteciendo tiene que tenernos a nosotros alertas. La verdad de Dios está siendo atacada. Se pregonan mentiras como si fueran verdades, y las verdades no se promueven. Algunos no lo hacen por temor, otros por la censura. Me contaba recientemente alguien que un maestro le escribió a un padre de familia y despidiéndose él le dijo: Dios te bendiga este fin de semana. El padre de familia le respondió diciendo: ¿cómo puede usted mezclar la fe en un estado laico? Es decir, él no esperaba que un maestro le dijera Dios te bendiga, y en medio de ese debate o esa controversia a través del teléfono, el padre de familia le dijo que te bendigan los dioses, o mencionando el nombre de un falso dios. Yo también he visto, por ejemplo, en internet, en Facebook, cuando la gente escribe y dice que te bendiga Quetzalcóatl, dando a entender que nosotros somos gente ilusa, gente que no tiene criterio, gente que no está con un fundamento fuerte en cuanto a su fe, y nos quieren hacer ver como gente ridícula, como gente mediocre, como gente que está de alguna manera divagando en muchas cosas. Pero es todo lo contrario. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar fundamentados en Dios y combatir todas estas ideologías, todos estos pensamientos contrarios. Hoy que voy a compartirte este mensaje titulado Las fábulas contra la verdad de Dios, quiero que hagamos una oración antes que nada para pedirle a Dios que nos dé sabiduría y revelación. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por lo que tú estás haciendo con nosotros, por lo que tú harás. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos revelación de tu palabra, danos ciencia, que podamos nosotros estar conectados
estar en sintonía con lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Danos sabiduría de lo alto, danos inteligencia, danos revelación, que compartamos con denuedo tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, danos sabiduría, danos inteligencia, bendice los oídos, las mentes, los corazones de quienes han de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Vamos a leer lo que dice la Escritura y vamos a leer acerca de estas dos palabras claves de este mensaje. La apostasía, ¿qué es la apostasía? Tenemos nosotros que tener en claro qué significa apostasía, porque la palabra clave que te comparto en este mensaje es la siguiente: estamos ante una época de apostasía. No es que va a suceder la apostasía, ya se está viviendo. La apostasía ha llegado a las iglesias, ha llegado a los templos, a los medios de comunicación. Tenemos, sin duda alguna, una de las situaciones más complicadas de la historia. Tenemos, sin duda alguna, un debate que está presente, que está vigente, que está constante en diferentes esferas. En la política, usted sabe que constantemente se hacen debates para hablar acerca del aborto y la ideología de género, y los cristianos o la gente de fe, la gente conservadora defendiendo la vida y la familia. También se tiene un debate no solamente en la política, en el gobierno. Los que están gobernando tienen la presión de aquellos que de alguna manera están detrás del telón, presionándolos para que estas leyes sean una realidad. Los que financian a los gobiernos o quienes están detrás de todo esto promueven precisamente una política, una ideología que tiene que ver con todo lo que esta agenda progresista, esta agenda globalista ha tenido planteado durante décadas atrás. Entonces, ante esta circunstancia, nosotros entendemos que hemos entrado ya a una época de apostasía, a una época de lucha, de guerra espiritual, y si tú y yo no entendemos este tiempo, no vamos a cumplir con nuestro propósito. No vamos a cumplir con ese llamado de Dios para predicar la palabra de Dios, para cumplir con la gran comisión, y entonces corremos el riesgo de que no cumplamos con nuestro propósito. Si la sal perdiere su sabor, para nada sirve, dice la palabra de Dios, sino solamente para ser hollada por los hombres, para ser aplastada, para ser pisoteada. Y la fe que tú y yo tenemos, tiene que tener obras, tiene que tener acción, tiene que haber un actuar. Si estamos ante una época de apostasía, tú y yo tenemos que levantarnos como luminares en este mundo. Te voy a enseñar un poco acerca de lo que significa apostasía para que puedas entender lo que está sucediendo en este tiempo moderno. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. El término apostasía viene del término griego apostasía, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Es decir, una persona apóstata es una persona que anteriormente tuvo la fe en Dios, tuvo la fe en Jesús, pero tomó la decisión de renunciar, de rebelarse, de salirse de un grupo, salirse de la iglesia, renunciar a sus principios, a sus valores, debido a una controversia espiritual. Hay gente que rechaza el cristianismo, muchas veces por rencor, muchas veces por dolor, cuando tal vez tenían una novia, una esposa inclusive, y la esposa los engañó y la esposa se fue con alguien más de la iglesia.
Hay gente que dice, Dios no me cuidó, Dios no estuvo conmigo en mis batallas, en mis momentos difíciles. Hay gente que renuncia a su fe porque simplemente un trabajo no le funcionó y quedó en bancarrota. Hay gente que renuncia a su fe porque tal vez falleció un familiar y no tuvo la fuerza para enfrentar su vida sin ese familiar, sin ese ser querido. Hay gente que dice, yo ya no quiero nada con Dios porque Dios jamás me cuidó. Yo escuchaba una frase, y esta frase la decía mi abuela, que lamentablemente ella un tiempo no tuvo una completa fe porque también ella ignoraba muchos temas. Mi abuela fue analfabeta, aunque era una mujer muy inteligente, siempre se rebeló. Ella decía, no quiero, no necesito eso. Ella era comerciante, hacía muchos negocios, le iba bien, manejaba su dinero, tenía sus casas. Y ella le decía a mi madre, cuando ella todavía no se había comprometido con Dios, le decía, desde que entraste a esa iglesia, te ha ido de la patada. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida que desde que entraste a la iglesia, a esa religión, las cosas no te fueron bien? Hay mucha gente que le dice a su familia, el día que tú te conviertas en un cristiano, ese día tú ya no eres parte de esta familia. Tú dejas de llevar nuestros apellidos el día que tú seas un cristiano. No sé si le parece familiar esta frase. Yo he escuchado gente que se expresa así. El día que haya un cristiano en mi casa, ese día que tomen sus cosas, sus maletas y se vayan. Porque aquí yo no quiero cristianos. Lo dice gente católica o lo dice gente que se dedica a otras ideologías, que dedica su vida a otros enfoques que no tienen que ver con la fe de Dios. Es más, son anticristianos. Entonces hay gente que renuncia a su fe por quedar bien con un familiar. He sabido de testimonios de gente que va a la iglesia, pero va con pena, va con vergüenza, porque no quieren que el papá, la mamá, los hermanos, los amigos lo vean. Y entonces la apostasía tiene que ver con muchas cosas, no solamente apostatar por los principios y valores cristianos, sino también aquellos que salen de la fe cristiana, se rebelan porque simplemente les pasó algo en la vida. Vuelvo a repetirlo, perdieron un ser querido, la esposa, el esposo los engañó, tuvieron una traición de parte de un amigo que hizo que la empresa cayera en bancarrota, y entonces las personas dicen, yo ya no quiero nada con Dios. Dios no cuidó de mí. Esas personas son apóstatas, abandonaron su fe por causa de una cuestión sentimental, de una cuestión almática, pero renunciaron a su fe. En algún momento el apóstol Pedro fue un apóstata también durante unos días. No sé cuánto tiempo le duró esa vergüenza de haber negado al maestro. Mas sin embargo, el Señor cuando resucita se le aparece al apóstol Pedro y una vez resucitado durante 40 días les habló acerca del reino y el Señor lo llama nuevamente. Como le dice el Señor al apóstol Pedro, vuelto tú, confirma a tus hermanos. Porque hay personas que nos alejamos de la fe en algún momento. El apóstol Pedro se aleja y comienza a seguir al Señor de lejos, dice la Biblia, y Pedro le seguía de lejos por causa del temor. Porque querían matar no solamente a Jesús, sino también a sus discípulos. Entonces el apóstol Pedro niega a Jesús y se encuentra alejado de su llamado. Pero Jesús cuando aparece en aquella playa, en aquel mar donde el apóstol Pedro estaba intentando pescar, nuevamente le dice, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis corderos. Y el apóstol Pedro, quien lo había negado durante 3 veces, le dice, Señor, tú sabes que te amo. Quiero decirte que no importa si tú te has alejado del camino, si te has rebelado, si has salido del camino de Dios, aunque tú hayas pasado por un momento de apostasía, Dios te traerá de vuelta. Dios te traerá
en sus brazos, como la oveja perdida, como la oveja que se alejó. Pero hay otro tipo de apostasía también de la que te quiero hablar, y es una apostasía disfrazada de santidad, disfrazada de la verdad de Dios. Una cosa es el que apostata de su fe por temor, por dolor, por tristeza y se aleja de Dios. Pero otra cosa es aquel que es apóstata y piensa que está viviendo conforme a la palabra de Dios. Esta es la oveja perdida dentro de la casa. La moneda perdida. La oveja perdida es la que se fue. La moneda perdida es la que está dentro de casa. Vuelvo a repetirlo. Esta es la moneda perdida dentro de la casa. Es decir, está dentro de la iglesia, es una persona que va a una congregación, es una persona bautizada, es una persona que ama a Dios, es una persona que exalta al Señor, pero a causa de falsas enseñanzas y falsas doctrinas, esta persona está convirtiéndose en un apóstata. Esta apostasía es todavía más peligrosa, porque tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con ideas, tiene que ver con conceptos. Y estas mentiras que se promueven como verdades en los templos, en los púlpitos, pueden hacer más daño aún. Porque el predicar la verdad como mentira no produce impacto. Es decir, predicar la verdad con temor, eso no produce impacto. Mas, sin embargo, predicar la mentira como si fuera una verdad está trayendo resultados. Hay muchas mentiras que se enseñan en los templos. No quiero hacer una larga lista de todo lo que se enseña que es contrario a la fe de Dios. Pero una de las mentiras más fuertes o más relevantes hoy en día, y lo quiero decir con todas sus letras, una de las mentiras más frecuentes es predicarle a la iglesia que la iglesia se va a ir en un rapto y que la iglesia no va a sufrir tribulación. Esa es una mentira que muchos piensan que están esperando ese rapto, están esperando ese arrebatamiento, pero lo que está pasando es que la iglesia no está cumpliendo con su propósito. Esa cultura raptista o escapista nos hace ser poco comprometidos con la tierra que Dios nos dejó para establecer su reino, para ser cabeza, para ser embajadores, para ser agentes de cambio. Porque la gente dice, bueno, cuando el anticristo aparezca, cuando este mundo se corrompa, cuando toda la situación esté más complicada, para ese entonces yo ya no estoy en la tierra, para ese momento yo ya me fui en el rapto. Entonces pensamos de manera irresponsable que la gente es la que se va a quedar sufriendo aquí y nosotros nos vamos a las bodas del Cordero. Te voy a compartir lo que dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 10. Aunque quisiera leer los primeros versos para que me entiendas en el contexto del que estoy hablando. 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, pero en esta ocasión voy a leer prácticamente todo el verso. Leyendo lo que dice el verso 3. El verso 3 vamos a leerlo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera. Si leemos el verso 2 previamente, nos está hablando acerca de la venida del Señor. Voy a leerlo desde el verso 1. Me gusta leerlo todo en su contexto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, su venida, su segunda venida, y nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento. Lo que algunos llaman rapto, pero rapto no es una palabra bíblica, ni es una palabra correcta, porque rapto, ¿quiénes raptan? Los ladrones, los malvados. ¿Usted raptaría a su esposa? ¿O la llevaría públicamente? Ella es mi esposa y yo me voy a casar, y la lleva ante un juez. ¿O la rapta? ¿Se la lleva en un caballo mientras nadie lo sabe?
No, Dios no es un ladrón, nosotros le pertenecemos a Él. La palabra rapto es de un raptador, un raptista, una persona que rapta, un ladrón prácticamente. Y la Escritura no dice que Dios sea un ladrón, sino como ladrón en la noche vendrá, pero no es un ladrón. Él es el dueño de la iglesia. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí está hablando de la reunión, del arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, el apóstol Pablo está señalando que hay quienes se pueden dejar mover fácilmente, se pueden conturbar, se pueden atemorizar, porque alguien está profetizando, alguien está dando una palabra, alguien está enviando una carta, alguien está enviando un video diciendo el Señor ya viene. ¿Cuánto tiempo escuchamos ese mensaje? ¡Cristo viene! Sí, Cristo viene. Jesús viene por su iglesia, pero antes tenemos que recordar Mateo 24, 2 Tesalonicenses capítulo 2. Tenemos que recordar que habrán una serie de acontecimientos antes de que venga el fin. Pero la principal señal, y este es el año de las señales, 2021, es la predicación del Evangelio en toda la tierra. En toda la tierra. Y será predicado este Evangelio, porque le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin de siglo? Y el Señor les habla de todas las cosas que van a pasar, pero luego les dice, y será predicado este Evangelio del reino en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Todavía hace falta que el Evangelio se predique en toda la tierra. Dice aquí este pasaje, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien a lo presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, antes de que venga el Señor, vendrá un tiempo de apostasía, y eso ya se está dando. Ante la apostasía tú y yo tenemos que luchar. Tú y yo tenemos que enfrentarnos. Tenemos que predicar la verdad. Dice la Escritura, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, cuando el Señor venga lo va a destruir a ese inicuo, pero antes ese inicuo le va a hacer la guerra a la iglesia. Hay una guerra, hay una confrontación. Dice la Escritura, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con grande poder y señales y prodigios mentirosos. Y todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Muchos serán engañados, muchos creerán. Hay gente que se deja llevar por milagros. Decía Martín Lutero, ninguna profecía o ninguna enseñanza que no esté fundamentada en la palabra de Dios debe ser aprobada, aunque haga que llueva milagros a través de ella. Es decir, nuestra fe no está fundamentada en milagros, sino en la verdad de Dios. Entonces, estamos en una guerra contra la apostasía. El espíritu anticristiano ya está en acción, ya está combatiendo a la iglesia. El anticristo, el espíritu del anticristo ya está en la tierra combatiendo a la iglesia.
Si este es el último tiempo, habrá una guerra espiritual entre el Espíritu Santo, la iglesia, contra el espíritu del mal. Quiero decirte, Dios ya nos dio la victoria, pero tú y yo tenemos que pelear esta buena batalla de la fe. Así que el Espíritu Santo nos da la fortaleza para que venzamos en su nombre. No tengas temor, porque el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda palabra clave, y con esto termino, es la siguiente: Jesús es la verdad de Dios. San Juan capítulo 14 y verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no solamente es el camino, sino que es la verdad y también es la vida. Y nadie viene al Padre, nadie va al Padre si no es a través de Él. Primera de Juan 5:20, y esta es otra mentira que se enseña en los púlpitos, en las iglesias, en los templos y en muchos lugares donde no se ha entendido esta enseñanza, que solamente puede venir por revelación de Dios. Hay otra apostasía que se opone a la verdad de Dios, y es el hecho de que a Jesús no lo llaman el Dios Todopoderoso. A Jesús lo quieren poner en un lugar más bajo. A Jesús lo presentan como el Hijo de Dios, pero no como el Dios hecho hombre. Entonces, esta mentira hace pensar de que son tres, cuando en realidad son uno. Dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cuando la realidad es que Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios fue manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la justificación. San Juan capítulo 1 nos habla claramente cuando dice: en el principio era el Verbo con Dios y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó en medio de todos nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Cuando Jesús le dice a los apóstoles: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él le dice a los discípulos: nadie viene. No les dice nadie va, sino nadie viene al Padre sino por mí. También Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Jesús, como lo dice Colosenses, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y termino con este pasaje para que tengamos la verdad de que Jesucristo es el único Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El verdadero Dios es Jesús y Él es la vida eterna. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que Jesús es Dios. Y cuando tú clamas a Dios, tienes que invocar su nombre. El que invocar el nombre de Dios, el que invocar el nombre del Señor, este será salvo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando se le quiere dar el segundo lugar a Jesús, cuando no se le da la exaltación de vida, cuando no se exalta su nombre, cuando no entendemos este principio, también estamos siendo apóstatas. También estamos siendo contrarios a la fe de Dios. Pero no vamos a ser apóstatas, sino vamos a ser discípulos. Estos dos principios que te he compartido hoy, estamos en una época de apostasía y tenemos que luchar contra ella. Estamos ante una época de apostasía, y entre las apostasías o las mentiras que se enseñan en los templos está
el falsamente llamado rapto. Y en cuanto a la verdad de Dios es Jesús. Y Jesús es Dios todopoderoso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos al Señor y damos gracias en esta hora. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Te pido que bendigas a los oyentes. Te pido que nos des sabiduría para que entendamos este tiempo. Danos revelación de tu palabra. Que entendamos que estamos ante una apostasía, ante una época difícil, pero saldremos victoriosos porque hemos confiado en ti. Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida. Ponemos la mirada en ti, Señor, que la gente ponga su mirada en ti, Padre. Todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús creemos que las fábulas, las mentiras, las leyendas, toda mentira, toda falsedad no tendrá éxito, sino que triunfará la verdad de Dios en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos amén. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.